Bueno, y como todos ustedes se habrán enterado en todos los medios de comunicación habidos y por haber del país, de Colombia exactamente, pues salió a relucir la noticia de esta funcionaria Angie Rodríguez, quien es la directora del Fondo de Adaptación, quien salió a hacer unas denuncias de persecución sobre ella, de espionaje y de un entramado donde estaba acusando más o menos a unos 20 funcionarios del gobierno que habían creado precisamente un concierto para delinquir en su contra. Yo cuando estuve viendo esto ayer, precisamente, lo estuve viendo casi que en directo en algún noticiero del país, me daba cuenta, es decir, me causó una mala espina esta situación, porque muchas cosas de las que decía pues, no tenían como mucha lógica, ¿no? Por ejemplo, que había sido extorsionada con 20 millones que le estaban obligando, y si ustedes se ponen a pensar, 20 millones de pesos colombianos, pues 20 millones de pesos no es nada para un funcionario, digamos, de este nivel, o supuestamente si le están extorsionando. Si fueran a cometer una clase de extorsión de eso, le pedirían 10 veces más, 20 veces más, una cosa así. Pero eso ya fue muy raro. Y bueno, uno puede tener una sospecha, pero es que preciso cuando estamos casi que a un mes de las elecciones del país, cuando sale a atacar al propio gobierno del presidente Gustavo Petro, donde es funcionaria del gobierno y donde sale a hacer esto era muy raro, porque para eso están las entidades correspondientes, ¿no? La fiscalía, si uno tiene alguna clase de extorsión, pues el Gaula. Y si ella está pagando alguna clase de extorsión, eso incluso es delito en nuestro propio país. Pues hoy ya están empezando a salir y hasta ahora, digamos, esta es una primera publicación del país y otra que les voy a mostrar al final del video donde realmente se investiga a fondo y se muestra cuáles son, de fondo, al parecer, como ella misma decía en las entrevistas presuntamente, em, pues las cosas que estaban sucediendo de verdad y tiene que ver con cobrar coimas a contratistas por uno de los, si no empleado, colaborador de ella. Entonces, la cosa es más de fondo. Aquí ha involucrado a unos funcionarios, por ejemplo, como Carlos Carrillo, que es el que está al frente de la ONG RD y que hemos visto que ha hecho una gran labor del país. Pero vamos a analizar y vamos a ver porque es que además mis amigos y ustedes, yo sé que la mayoría que ven esta clase de contenido saben cómo funcionan los medios de comunicación del país y sabe cómo se dice popularmente aquí en Colombia, pues ella lo que hizo fue como echarle carne a los perros. Esa frase puede ser un poco fuerte, pero quiere decir es que le entrega en bandeja a medios de comunicación, a políticos, a toda la oposición, que son obviamente opuestos o enemigos de este gobierno, para precisamente que hagan el escándalo más grande del país. Porque apenas hizo ella esa denuncia, pues mire la cantidad de medios publicando y en YouTube, obviamente, y no les voy a mostrar todo, sino solo la primera página, sobre cantidad de artículos que hicieron, candidatos hablando, todos hablando, hablando mal del gobierno, que esto es un desastre, que esto, que es, mejor dicho, la peor porquería, pues, que en el gobierno se matan, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace, por eso me pareció muy raro, porque si es un funcionario, además debe su fidelidad, digamos, solo por gratitud, probablemente por estar trabajando para un gobierno, de ser fiel y de utilizar los medios o el conducto que se debe seguir en ese momento, como en una empresa, por ejemplo. Pero sin más, vamos a hacer un análisis muy rápido, porque pues los videos y las entrevistas son largas, pero para no hacerlo, voy a hacer una introducción para que sepan, de pronto los que no saben quién es ella, ellos mismos la presentan acá, y después unos pequeños apartes de la entrevista que le hacen, pues que duraba más de 50 minutos, nos vamos a ir saltando un poquito, porque yo quiero hacer énfasis es en cómo estos periodistas comienzan a hacer precisamente estas
estas preguntas, pero que llevan, digamos, veneno detrás, ¿no? Y luego vamos a ver la respuesta de Carlos Carrillo y finalmente una, ya digamos, investigación que tienen y eso se hizo desde Caracol Radio. Pero comencemos a ver sobre quién es esta funcionaria. Estamos hablando de la doctora Angie Rodríguez, que es hoy la directora del Fondo de Adaptación. ¿Qué es el Fondo de Adaptación? El Fondo de Adaptación es una entidad muy grande que maneja mucha plata y que es la encargada de sacar adelante los proyectos por tragedias, como los de La Mojana, las inundaciones. Pero antes de iniciar esto, Juan Roberto, recordemos quién es Angie Rodríguez. Por eso le pregunto, ¿qué es el Fondo de Adaptación? ¿Quién es Angie Rodríguez y qué llegó a representar en el gobierno nacional? Angie Rodríguez ha sido una de las mujeres, yo creo que la segunda mujer más poderosa del gobierno Petro. Comenzó como asesora, como secretaria general del Ministerio de Salud. Posteriormente fue la mano derecha de polémico Guillermo Alfonso Jaramillo. Ahí pasa a Palacio, al departamento administrativo de la presidencia, donde tuvo muchos choques, muchos enfrentamientos, denunció amenazas de muerte y ahora ella tuvo muchos problemas con Carrillo, el director. Y ya aquí lo están mencionando que ella era una persona ya problemática desde hace bastante tiempo y uno se pregunta, pero por qué la siguen sosteniendo? ¿Por qué se sigue sosteniendo? ¿Por qué, digamos, el presidente se sigue dejando meter estos goles con funcionarios como esta señora? El director de la ONG-RD pasa al Fondo de Adaptación, que es donde está ahora. Pues muy bien, lo que ha dicho hoy la doctora Angie Rodríguez pues tiene al país en un terremoto, porque entre otras cosas me quedo con una frase de... Y ustedes ven aquí, ya el periodista comienza a utilizar calificativos que pues extradimensionan absolutamente todo, ¿no? Dice, estamos en un terremoto. De todas las que hemos oído, dice que ella cree que al interior del gobierno hay un concierto para delinquir y una especie de empresa criminal. Doctora Angie Rodríguez. Y aquí está, vamos a ver, porque esta es la entrevista larga de casi una hora, entonces vamos a pasar ya a las preguntas que le hacen. Pero comenzamos mal, ¿no? Porque dicen, no, esto es un terremoto, esto es terrible y además hacen énfasis en lo que dicen, ¿no? Que es un concierto para delinquir. Pero pues luego vamos a ver lo que dice Carlos Carrillo porque a él le parece que ella se está metiendo en problemas judiciales y al parecer yo creería es que sí. Cuando usted llega al DAPRE, que es un cargo cuya oficina, usted me corregirá, y Luis Eduardo nos decía, queda justo al frente del despacho del presidente de la República. ¿Usted qué empieza a ver? ¿En qué momento empieza usted a decir, aquí pasa algo raro y aquí hay algo que no huele bien? Digamos, parte de toda esta tormenta inicia cuando yo denuncio que la señora Juliana Guerrero pues no cumplía con el perfil para ser viceministra de Juventudes. Me parecía eso una falta de respeto con muchas personas que como yo de origen humilde y popular se habían esforzado en estudiar. Yo me opongo a eso y ahí me gano una de las enemigas más feroces que posteriormente se une con el señor, presuntamente con el señor Carlos Carrillo y presuntamente con el señor Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial. Y mire lo que utiliza ella, ya empieza a utilizar un presuntamente y presuntamente. Es decir, si uno tiene pruebas, no es ningún presuntamente. Usted está denunciando y sabe y tiene la certeza, pero presuntamente, cuando utiliza el presuntamente, usted puede decir, no, esta persona presuntamente es un delincuente que no sé qué. Es decir, ya le está dañando la imagen porque a pesar de que diga presuntamente, la gente no se queda con el presuntamente, sino con lo segundo que dice. Y ahí es donde comienza a hacer daño. ¿Cuándo descubre que Juliana Guerrero no cumple los requisitos para ejercer altos cargos y cuál fue la falsedad de ella? Me dicen ella va a ser la viceministra de Juventudes. Yo digo, ok, publiquemos la hoja de vida, ella no cumple el perfil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace las publicaciones de las hojas de vida es precisamente para eso, para que la ciudadanía envíe observaciones y nos hagan las alertas. Yo dije, bueno, ahí va a aparecer que ella no cumple. Una cosa extraña sucedió y es que en menos de 15 días ella apareció con título. Yo dije, esto no es normal. Esto no es normal, una persona en 15 días que se va a graduar y ahí yo hago la alerta pertinente. Sí. Más allá de eso, porque ustedes de pronto ya han visto lo que haya respondido, además porque Carlos Carrillo va a responder sobre estas denuncias, voy a ir saltando y para no quedarme también comentando sobre lo de Juliana, que sí hizo o no hizo, los demás funcionarios,
voy a irme saltando exactamente a las preguntas para que vean ustedes cómo es la intención de las preguntas de los periodistas, ¿ok? Usted habla de 20 personas. ¿Quiénes son esas 20 personas y qué empezaron a hacerle? Y esa lista la encabeza Raúl Moreno, que fue un alto funcionario que Angie llevó a Palacio y ahora es jefe de gabinete. Yo lo llevé, y me anda desconociendo todo el tiempo. Yo, O sea, usted lo lleva a él. señor Raúl Moreno, yo a usted lo llevé allá. Y usted, se encegueció, se le olvidó los valores de la lealtad, me traicionó y al fin y al cabo a mí eso me va y me viene, porque Pues no le va tanto y le viene si en televisión abierta, en uno de los noticieros más vistos del país, es capaz de decirlo, ¿no? Pero además descaradamente dice yo los llevé, cuando supuestamente los funcionarios tienen prohibido eso, porque hay concursos, se sacan hojas de vida y entonces el poder de esta señora... cuando yo hablo de los 20... Doctora Angie, ¿quiénes cuando yo hablo de los grupo? 20... Sí. No quiero dar nombres porque cada uno tenía un rol, cada uno. Pero y todo todas, estaba fríamente doctora calculado. Angie, pero todas personas del círculo cercano del presidente. No quiero dar detalles. Al Sí, dice no quiero dar detalles, no quiero dar nombres, es como presuntamente todo. presidente lo engañan o el presidente sabía de este complot en su contra. Yo creo que al presidente lo engañan. ¿Cómo es este capítulo del espionaje dentro de Palacio, que es lo más grave? Me pusieron un espía para tenderme trampas y en los chats que tengo con él. Ella dice de pronto, perdónenme ustedes, ¿no? Pero la acaban de escuchar. Ella dice de pronto, no, me critican porque yo vengo por allá de abajo, no sé qué. Pero dice, a los chats. Entonces, por favor, si es un funcionario que tiene que tener conocimiento, bueno, digamos que se equivocó. Se habla de vínculos de información que él tenía con Carrillo y con Juliana Guerrero. Doctor Angie, ¿qué relación tiene el supuesto espía con la unidad de gestión de riesgo? ¿Quién es el amigo de este espía allá? Hay un chat, le dice presuntamente Carlos Carrillo, aunque le dice presuntamente y se queda en lo presuntamente. Bueno, vamos a hacer un paso porque ustedes habrán escuchado de pronto, habrán visto esto, le tiraron muchas horas, mejor dicho, pero ahí está, ¿no? Cómo involucramos al presidente, porque el presidente no la respalda de esto, cómo afecta, obviamente, quieren afectar, pues, obviamente al progresismo, estamos a un mes de las elecciones en Colombia, entonces, ¿cómo desde aquí? Pero ¿por qué esta señora tiene que salir a hacer este escándalo en medios de comunicación y no lo hace realmente con la entidad correspondiente? Esta es la entrevista que hoy le hicieron a Carlos Carrillo, él respondiendo porque ella lo está atacando, pero siempre dice presuntamente y presuntamente. Vamos a ver qué respondió él en las entrevistas. Tiene entrevistas también en diferentes medios, elegimos esta. ¿Qué cree usted que hay detrás de eso? Pues vea, yo veo, Juan Roberto, una persona desesperada, una persona que seguramente ha perdido el apoyo político que tenía al interior del gobierno. Yo creo que usted recuerda que esto es como la segunda versión repotenciada de lo que ella hizo en diciembre. En diciembre, cuando a ella la nombran gerente del Fondo de Adaptación, yo me pongo a su disposición para hacer el empalme. No se había podido hacer empalme porque la primera gerente que puso Armando Benedetti pues llegó básicamente a echar a todo el mundo, a dar un golpe de mano, un poco como si hubiera cambiado el gobierno, y no fue posible hacer un empalme. Esa señora duró poco más de un mes, y luego cuando la encargan a ella, yo me pongo a disposición de ella también para contarle cuáles eran mis sospechas de cosas que podrían no estar funcionando bien en el Fondo de Adaptación, pero ella nunca me volvió a contestar el teléfono. Pero la pelea está casada desde el año pasado. Pero es que no es una pelea, es un ataque unilateral que ella arranca en contra mía. Lo que le digo, yo no tenía ningún problema con esta señora cuando era directora del DAPRE, no porque me pareciera particularmente brillante o porque me pareciera que era pues un cuadro político, simplemente yo no ando por ahí por la vida peleando con todo el mundo. Otra cosa es que si yo conozco de un caso de corrupción, pues lo tengo que denunciar. Y con esta señora yo hice todo lo posible por tener una buena relación, pero ella empezó a generar esos ataques. ¿Por qué el daño? ¿A qué se lo atribuye usted? Usted dice, mire, ataque unilateral,
animadversión, ¿de dónde viene? Cuando, como bien dice Luis Eduardo, en diciembre arrancan los problemas con ella, digo suyo, y usted dice, no, yo no tengo problema con ella. Aquí hay un tema de un ataque unilateral, de unas afirmaciones abiertamente mentirosas. ¿Por qué? ¿A qué cree usted? Yo no tenía problema con ella. Si alguien sale utilizando los medios de la presidencia a decir que cualquier cosa de una persona calumniándola, porque esto es injuria y calumnia por donde usted lo mire, pero además hay cosas más graves de las que podemos hablar cuando hablemos de los chats, pues nadie se va a quedar tranquilo. Usted me pregunta que por qué, pues porque se quedó sin respaldo dentro del gobierno y está atornillada al cargo. Ella misma lo ha dicho, lo dijo en estos micrófonos, lo ha dicho en todas partes. Ella no se quiere ir. Y la pregunta es, ¿será que a ella el presidente ya le ha pedido la renuncia y no se la quiere entregar? Pero ella presenta ella presenta pruebas. Hablemos de eso, sí, lo que mencionaba el doctor Está hablando Carrillo. con documentos. Pero antes de eso, sí es lo que dicen. ¿Será que ya le ha pedido la renuncia y no se la quiere dar? Porque aquí evidentemente es una persona con poder que está pues atornillada y que sale a hacer tremenda tormenta en medios de comunicación para desacreditar el gobierno. Es decir, si usted es funcionario o si usted es presidente, por ejemplo, o presidenta del país, ¿usted qué hace con una funcionaria así que está hablando, generando ese problema entre estas dependencias, pero además afectándola a usted? ¿Usted qué hace? Los mostramos ayer con los chats, creo que tienen conversaciones grabadas, y en esas conversaciones habla, doctor Carrillo, o dan a entender que usted contrató un espía para que le contaran todo lo de Ángel Rodríguez y que incluso le pedían plata a usted, que pagara para que lo mantuvieran informado. Y ahí le complemento, entonces esos chats, si le entiendo según usted, eso es falso. El doctor Maldonado acaba de decirme que es que ella presenta pruebas. Eso no se trata simplemente de eso, esto lo tiene que evaluar un perito, un forense, esto lo tiene que evaluar la fiscalía, porque cualquiera, y le decía hace un momento el ejemplo, yo le aseguro que usted me tiene guardado en su lista de contactos, se lo aseguro, y le aseguro que cualquier persona que esté interactuando conmigo en WhatsApp me tiene guardado en su lista de contactos. En estos presuntos supuestos chats míos aparece mi número de teléfono. ¿Por qué aparece mi número de teléfono? Pues para tratar de darle a esto un viso de veracidad. Pero hay muchas cosas. Solamente usted piense en la sintaxis. No se tomaron el trabajo de fabricar una prueba escribiendo como escribo yo normalmente. Cualquier persona que haya interactuado conmigo por chat sabe que yo abro las exclamaciones. Aquí lo que explica él para que nos adelantemos es que la forma en el que él escribe en los chats es totalmente diferente a lo que ella presenta como supuestas pruebas de que la estaban amenazando, porque utilizan unos términos que no son de él, y ustedes saben que eso sí es cierto porque cada uno de nosotros utiliza una forma de escribir y usted sabe cómo escribe y qué palabras más o menos utiliza cuando habla. Entonces aquí se defiende por eso. Pero vamos a la siguiente pregunta. Callar por los emoticones. Yo nunca envío emoticones de manos blancas porque me parece que es white passing. Nosotros los colombianos somos bastante mestizos. A mí no me gusta hacerme ver más blanco de lo que soy. Bueno, la directora del Fondo de Adaptación habla de un espía que según usted le puso ese caballo de Troya adentro. ¿Qué sabe usted del tema? Vea, la señora se niega a decir el nombre del espía. Hay algunos medios que afirman saber quién es el espía. Yo a ese señor no lo conozco. No tengo ni la más mínima idea de quién es. Yo no he interactuado nunca con él. No sé quién es, pero además es alguien de allá. Y la razón por la que, y esto es importante también decírselo a los televidentes, yo hace un poco más de una semana hice una denuncia, es así con pruebas, Luis Eduardo, pruebas que están en la fiscalía, porque yo inmediatamente cuando tuve conocimiento de este ilícito o presunto ilícito, lo puse en conocimiento de la fiscalía para que lo investigue. Y son las cobras de coimas, de extorsiones a contratistas del Fondo de Adaptación. ¿Y quiénes son los que dicen eso? Los que dicen eso en el caso que yo denuncié la semana pasada y que precipita
toda esta reacción mediática de la señora Angie Rodríguez, son contratistas del Fondo de Adaptación. No es un espía que nadie quiere decir quién es y que entonces es una película ahí pues de Agatha Christie, de intrigas y no sé qué. No, son contratistas del fondo que afirman que una señora asesora de Angie Rodríguez, llevada por ella, mano derecha de ella, una asesora con además un sueldo bastante bueno como los que pagan en el Fondo de Adaptación, reunió a los contratistas, les quitó los teléfonos y les pidió el 10% de los contratos para poder avanzar en el pago. ¿Estas denuncias de extorsión en el Fondo de Adaptación ya están en manos de las autoridades? ¿Ya usted los ha llevado a manos de la Fiscalía? Al día siguiente de recibir las denuncias, interpuse la denuncia ante la Fiscalía y, seguido a eso, la doctora Angie Rodríguez pues empieza a hacer pues básicamente una cacería de brujas al interior de su entidad. Ya había echado a mucha gente desde que llegó, pero esta vez empezó a echar a su gente de confianza, a la misma gente que ella llevó. Yo, por lo que he sabido, pues le pidió la renuncia, algo que es bien atípico en plena ley de garantías, porque en teoría no podría hacerlo, sería más difícil. Lo mismo que sucede para que el presidente la declare a ella insubsistente, pues sucede para que ella declare insubsistentes a sus subgerentes. Detrás de esta animadversión está solamente contra usted, está solamente Angie Rodríguez. ¿O quién está detrás de ella? ¿Quién la apoya? Y se lo pregunto con nombre y apellido, porque usted ha tenido diferencias gigantes con el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti. Mire lo que responde acá. Pues Juan Roberto, yo no quiero entrar en este momento en especulaciones porque las acusaciones que está haciendo la doctora Angie Rodríguez son muy graves. Entonces, si nosotros desviamos la atención hacia otras personas del gobierno, pues creo que vamos a desperdiciar un tiempo valioso para poderles aclarar a los televidentes lo que está pasando aquí, la falsedad de las presuntas pruebas que ella presenta. Ahora, cada vez que le han preguntado a la señora por el ministro Armando Benedetti en sus entrevistas, pues ella dice que sí, que la apoya, que la quiere mucho, que la llama, que se solidariza y que no sé qué. Pero hasta ahora el ministro Benedetti no ha dicho nada públicamente. Pero hoy se mantiene en una frase que usted ya pronunció cuando... Sí. Él es bastante vocal, ¿no? El ministro Benedetti no se guarda nada. No hace mucho, doctor Carrillo, usted dijo que Angie Rodríguez era la mandadera de Benedetti. Bueno, esto de aquí en adelante le preguntan si tiene alguna relación con el ministro Armando Benedetti, pero como decía, el mismo Benedetti no se ha pronunciado para nada acá. Carrillo en algún momento tiene sus diferencias con Armando Benedetti, pero en este caso no se ha pronunciado para nada. Es decir, que no es una pelea en otras esferas acá o con otros funcionarios ni nada parecido. Finalmente, escuchemos, este es el informe que da Caracol Radio, precisamente de quién es la persona que, digamos, confronta, porque aquí se utiliza esta palabra incordia, a Angie Rodríguez en el Fondo de Adaptación. Y aquí es donde se devela y además se confirma lo que dice Carlos Carrillo sobre qué era lo que estaba haciendo esta funcionaria y cómo sale a construir, digamos, toda esta historia para tapar eso que venía haciendo. Porque como lo dice Carlos Carrillo, eran los mismos contratistas los que denunciaron que les estaban pidiendo dinero y les estaban cobrando dinero. Pero además de todas estas otras cosas, escuchemos. Mire, Julio, hace exactamente 8 días, el jueves anterior, Angie Rodríguez reunió a su equipo directivo en una sesión que quedó grabada en video por orden de ella. Y a los que estaban en esa reunión les entregaron sus renuncias listas, impresas para que las firmaran. A todos los acusó de estar colaborándole a sus enemigos políticos para filtrar información y recibiendo plata. Hubo algunos que firmaron y salieron, eso lo contamos el viernes pasado. Pero hubo 2 funcionarios que se negaron a firmar. Uno de ellos se llama Jonathan Duque. Él es el subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación. Y él se negó a firmar la carta, pues primero que todo, porque no haberlo hecho habría sido a reconocer lo que estaba indicando la directora de gestión del riesgo. Y nos hemos preguntado por qué. Resulta que Jonathan Duque no es un tipo cualquiera.
Él fue el engranaje principal en el destape del escándalo de corrupción por el cual ayer la Fiscalía empezó a imputar a casi una decena de personas por un desfalco de $500 millones de pesos a las regalías del país. O sea, es decir, estamos hablando de 500.000 millones de pesos. O sea, es este funcionario, subdirector de allá del Fondo de Adaptación, que hace esa denuncia y que ahora la Fiscalía está investigando. Imagínense, no es casi nadie. 101 contratos irregulares firmados con un contratadero llamado Aremca. Jonathan Duque no solamente identificó a Aremca, sino que le entregó a la Fiscalía el nombre de otros 10 contrataderos más que han servido para desfalcar al Estado. Pues resulta que Duque para Angie se ha convertido en un personaje incómodo. Es Pues, más, hemos obviamente sabido que en instancias privadas Angie le ha dicho a sus amigos, a sus cercanos, que Duque quiere quedarse con su puesto. Y de hecho, hay un punto en este momento que los ha distanciado aún más. Es que Duque dice que, o le ha llamado la atención a Angie por unas irregularidades que estaría cometiendo un hombre que ella llevó, Mario Felipe Maldonado, en la cesión de un contrato, el contrato de 36.000 millones de pesos a la Fundación Universitaria San José. Un segundo, me perdí. ¿Quién es el espía? El nombre que le estoy diciendo, Jonathan Duque. Jonathan Duque sería... ¿Y hoy qué hace Jonathan Duque? Es el subgerente, de proyectos del Fondo de Adaptación. Es decir, ¿Trabaja con ella? trabaja con ella y es uno de los que tiene el segundo nivel después Bueno, de ella. pero ella sí dijo que ella lo había visto, ¿no? Pero un segundo, ella dijo que lo conocía del pasado. Pues claro que se conocieron. Que lloró Le con recuerdo él, que dijo. Jonathan Duque, para que usted lo tenga más presente, Julio, fue el director nacional de planeación encargado cuando renunció Alex López. Cuando Alex López estaba director de planeación, él era el subdirector general de planeación encargado del asunto de regalías. Y fue en ese cargo que él investigó y denunció ante la Fiscalía el caso de Aremca y otros 10 más. Pero además, al comienzo del gobierno, él estuvo en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Trabajaba como director de proyectos especiales y desarrollaba, junto a la Vicepresidencia de la República, programas en los cuales le tocaba hacer una cierta coordinación. Es decir, cuando la gerente del fondo habla de alguien del DAPRE, puede ser él. Pero es que no le he terminado de contar el cuento. Pero imagínense, ¿no? Es un funcionario que ha destapado cuánta corrupción, mejor dicho, de otros, y que está, pues, se ha pasado por diferentes entidades, y ella lo negaba, decía, yo como que sí lo he visto o algo así, pero trabaja con él, y a él es el que dice que es el espía, imagínense. Entonces, este señor Jonathan, de lo que nos hemos enterado y nos han confirmado varias fuentes, ha entrado en choque con Angie. Angie dice que él se quiere quedar con el puesto de ella. Uno de los casos delicados, el de la Fundación San José, que es un contrato gordo que la Fundación San José no puede ejecutar. Y aparece este señor Mario Felipe Maldonado. Mario Felipe Maldonado fue contratado en enero de este año por el Fondo de Adaptación. Él llega de la mano de Julio Elías Chagüí, senador del partido de la U. Arranca a ponerse bonito esto. Entonces, el señor Maldonado, que algunos lo califican como un asesor o un amigo de Julio Elías Chagüí, se convirtió en la sombra de Angie Rodríguez. Es más, a partir de este momento, en caracol.com.co, usted podrá ver las fotos y los pantallazos de algunas imágenes en donde se ve al señor Maldonado en la mitad de un encuentro con los políticos y habitantes de la región de La Mojana. ¿Qué dice el contrato del señor Maldonado? Que se firmó en enero. Prestar servicios profesionales para el acompañamiento jurídico de la gerencia del Fondo de Adaptación en la toma de decisiones sobre los proyectos y contratos y convenios de relevancia. Pues bueno, acompañamiento se está haciendo y muy cercano, porque revisa todo, acompaña en todo y aparentemente estaría haciendo, tras bambalinas, acuerdos bastante cuestionables, como el de la cesión del contrato de la universidad, de la Fundación Universitaria San José. ¿A qué se refiere usted? ¿Cómo funcionan esos
contratos. Mejor dicho, ¿cómo es el CBY? Ay, Julio. Se me CBY. va a meter en problemas. Mire, ¿Más? eh, resulta que lo que hemos sabido a través de algunas fuentes que están vinculadas con el proceso, y lo peor de todo es que esto todo el mundo lo sabe ya en el fondo de adaptación. El señor Maldonado se ha estado reuniendo por fuera de las instalaciones del fondo de adaptación con los interesados en quedarse con ese contratico de 36 mil millones de pesos. A cambio, estaría pidiendo una comisión con muchos ceros, y eso sería la garantía de la cesión, por supuesto, saltándose todos los procedimientos legales. Y eso es lo que el señor Jonathan, presuntamente el espía, pues le habría dicho a la señora Angie: así no es. Este camino no es, señora. O sea, el señor Duque se le atraviesa a su jefa para evitar que Pase eso. pase eso. ¿Y el que pediría esas comisiones, quién es? Mario Felipe Maldonado, quien es cercanísimo a Julio Elías Chagui, senador del partido de la U. Con problemas también, obviamente, de corrupción. Y aquí es entonces donde se devela pues todo esto que la señora nos estaba mostrando, ¿no? Supuestamente un ataque contra ella, supuestamente un concierto para delinquir, pero de lo que está diciendo Carlos Carrillo es que ella está entrando es en un fraude procesal, porque lo primero y esas acusaciones por injuria y calumnia, pero después de que ella ha hecho eso con chat, supuestamente, preparando eso, esa la lleva a un fraude procesal, lo que puede terminar muy mal para ella. Además de esas denuncias entonces que ya pues tienen en su contra, porque es su sombra, como dice ahí, su mano derecha en este fondo de adaptación donde estaba pidiendo precisamente las coimas, o sea, ese CBY del que estén hablando, esto con la Fundación San José, o sea, contratos de miles de millones. Y miren, esto es lo que pasa, y yo creo que no pasa aquí solamente en Colombia. Es tan difícil, digamos, si sea el que sea que llegue a la presidencia, es muy difícil controlar esto porque hay corrupción de todo nivel, hay corrupción en muchas entidades, en muchísimas. Nosotros tenemos, para los que ven del exterior de pronto este video, tenemos alcaldías, tenemos consejos dentro de los mismos municipios y ciudades, hay gobernaciones y también pues todos los departamentos o todas las entidades importantes que involucra al Estado y que depende, o sea, son miles y miles podemos decir, o cientos más bien de entidades, ministerios, de todo. Y hacer un control, o sea, saber que llegan personas honestas de verdad a trabajar por su salario, a ayudar a contribuir para que el país siga adelante, a trabajar por los colombianos, a veces es difícil porque llegan este tipo de funcionarias o funcionarios y realmente van es con el objetivo de cómo voy a ganar dinero, cómo voy a sacar mi tajada y cómo me voy a enriquecer, porque ese es el problema que hemos tenido en Colombia. La la corrupción a todo nivel. Funcionarios sacando provecho en las alcaldías de cualquier clase de contrato, en los consejos, en donde sea. Acá muchos conocemos diferentes clases de personas que trabajan en entidades o políticos que lastimosamente lo que han ido es a robar. Un problema que deberá tratar el próximo gobierno con una estrategia fuerte anticorrupción. Sin embargo, es un tema muy difícil porque es un tema de conciencia social, de conciencia como persona, de su ética, realmente de su moral. Y de saber que al fin y al cabo, esto es como todo negocio lícito. Una persona que comienza a enriquecerse o a tomar dinero que no le corresponde, que sabe que es de procedencia ilegal, pues eso va a terminar mal. Va a terminar mal en algún momento, como pasa, digamos, con los grandes delincuentes que se meten, no sé, en cosas más delicadas como narcotráfico y otras, donde en algún momento van a terminar presos o muertos. En este caso, pues ese dinero no luce. Y estas personas no lo han entendido. Entonces, hay que hacer cada vez más conciencia, más sensibilización a los demás, más
educación, más que les enseñemos a nuestros propios hijos sobre el valor del trabajo honesto y si tenemos una oportunidad de llegar a un cargo importante, pues que cumplamos con nuestro trabajo. Y no importa, ¿no? La empresa, la entidad, si es privado, si es público, porque pasa mucho también en las empresas privadas, donde la gente está esperando la oportunidad para robar. Y pasa mucho en los cargos directivos, gerencias, subgerencias o donde se maneje dinero. Ahí, gente buscando cómo robar incluso a la misma empresa, algo que hay que hacer conciencia y debemos trabajar para que tengamos un cambio como sociedad y así vayamos mejorando cada día, porque esto tiene que acabarse. Mis amigos, muchísimas gracias por estar aquí en John Alex News. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo aquí en el canal. Que tengan un resto de día muy feliz.